Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. La semana pasada iniciamos el periplo con la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich. Es una rusa que más que novela o cuento, lo que hace es periodismo puro. Ella recopila todas las anécdotas de mujeres que vivieron la guerra y que crudamente cuentan sus testimonios. Pero bueno, saludemos a la directora. Bienvenida, María Teresa. Sí, muy emocionante ha sido para mí leer este libro. Como decía en el programa pasado, me lo regalaron sin culpa, aunque mi hijo ha explicado que no, que me lo regaló con culpa, porque él me había oído decir: las mujeres no parimos hijos para la guerra, y le pareció en lo poco que había leído que tenía ese mensaje. Este libro es impresionante. Este libro dice unas frases que a mí me parecen importantes. Dice: en la guerra no se sabe la frontera entre lo humano y lo inhumano. Dice ella también en este mismo libro, como lo decía en el programa pasado, es mucho más difícil matar que morir. Ella cuenta cómo les habían enseñado en la escuela que por la patria, que se había que defender la patria, que lo importante era, como dicen aquí, que morir por la patria no es morir. No, morir por la patria es morir. Y nosotras no queremos un muerto más, ni soldado, ni policía, ni guerrillero, ni paramilitar, ni ladrón, ni bandido, porque ese hombre o esa mujer ha estado en el vientre de una mujer 9 meses, que llena de ilusiones y de sueños piensa que ese hombre o esa mujer sean felices. Es lo único que a ella le interesa. Pero de todas formas, toda esta vida que se puede decir vivieron los rusos está plasmada no solo en ese libro, sino en muchos otros libros. Me trae a la memoria, por ejemplo, La madre de Máximo Gorki. Ajá. Ese libro a mí me impactó mucho. Tal vez lo leí cuando tenía 14 años y me quedó como queda todo lo de los beligerantes y de las personas que luchan por un ideal clavado en el pecho, porque siendo la madre, una mujer mayor, una mujer pues humilde, le hace la segunda, como dicen los muchachos hoy en día, a su hijo, que era ¿cómo se puede decir? No era guerrillero, estaba trabajando por conseguir sus ideales, estaban haciendo la revolución, que como toda revolución inicia clandestina. Y ella, que era una mujer de su hogar, calmadita y todo, trabajó llevando los panfletos, pues, en forma clandestina. A mí me impactó ese libro y lo traigo a colación porque es un ruso también. Es hablando de un tema parecido, y allí no hay género, ahí todo el mundo tiene que trabajar y luchar por sus ideales. Y bueno, esta mujer cuenta los testimonios de otras mujeres, pero la Rusia se vivió eso tan terrible. El diario de Anne Frank. De Ana Frank. Ese es otro libro. Es decir, pero para mí, leyendo esto, he vivido la Comisión de la Verdad. Pero sigamos escuchando a la escritora, porque ella tiene muchas cosas que contarnos. Vamos a un video y continuamos más adelante. Bueno. Con esta impresión, con este cuento empezó mi libro. Y esto es lo que usted me está preguntando. ¿Cómo creció la idea? ¿Cómo surgió la idea? Esta mujer me decía: tú vas caminando, vas volteando los cuerpos, y estos cuerpos quedan mirando al cielo. Todos son jóvenes, hermosos. Y me da lástima, enemigos y los nuestros, todos me dan lástima. Yo estudié en una escuela soviética. Yo también pertenecía en mi época, duré un tiempo en librarme de esas ideas comunistas. Sí, yo también hablaba de comunismo con cara humana, pero yo le preguntaba: ¿cómo así? ¿Le daban lástima a los enemigos? Sí, me daban lástima los nazis, los rusos, porque todos son jóvenes y lindos, hermosos. Ella los veía como una mujer, y en aquel momento entendí
que yo tengo que escribir sobre este tiempo. Era tiempo de unas ideas elevadas. Nunca más en la Unión Soviética se creyó en el comunismo como en esta época, nunca. Ya después de esto, nunca creímos en nada. Y esta mujer lo que me decía, esto sembró en mí la idea de describir esta historia del comunismo. ¿Cómo vivimos? ¿Qué era? ¿Por qué todos soñábamos de una forma tan hermosa? Si usted lee las cartas de los bolcheviques de las épocas cuando eran jóvenes, ellos soñaban con construir paraíso en la tierra, construir un estado que soñaba Platón en su tratado sobre el Estado, algo de justicia lleno de hermandad. Pero después de estas ideas hundieron en sangre un país enorme. Así surgió mi idea, así escribí el primer libro, luego escribí otros 4, gasté más de 30 años de mi vida en esto, y yo seguía a mi pueblo. Yo todavía conocía a personas que habían conocido a Lenin, también conocí a personas que hicieron perestroika con Gorbachev, luego de la época de Putin, cuando el país ya estaba derrumbándose, y empezó la época de Second Home, cuando ya otra vez volvimos al estado totalitario. Porque hoy en día los que hicimos perestroika nos sentimos fracasados, perdimos nuestra lucha por la libertad. No les deseo esto a ustedes. Yo quiero que ustedes ganen, que de verdad tengan un país fuerte, grande, donde todas las personas vivan con sentimiento de hermandad. Nosotros perdimos porque la libertad resultó ser un trabajo arduo. Usted no puede dar un paso afuera de la puerta de un campo de concentración soviético y sentirse libre. No. Nosotros salimos, pero no fuimos libres. Y otra vez regresamos a lo que sabíamos, a este estado autoritario. Nosotros no queremos, como ella dice, que no quiere para nosotros algo así. Es que no, es muy duro. No, y yo pienso que nadie gana la guerra. No, nada. La guerra es una pérdida para todo el mundo. ¿Cómo puede haber un país que gane con tantos muertos? No, y lo duro que dice ella, todos esos jóvenes lindos mirando hacia el cielo, lindos. Que las mandaban a mirar por si alguno había quedado vivo para rematarlo. No, y pero o los recogían y los mandaban al hospital o allí se acaban de morir. No, y dice jóvenes lindos. Hay una Porque los rusos son lindos. Todos son lindos. Sí, son muy lindos. Todos son lindos. Pero es muy duro. Yo insisto que eso queda marcado en la piel, en el alma, más que en la piel. Dice la Nobel que ella evita ver películas de guerra. Yo no he estado nunca en condiciones de ver nada de guerra, ni quiero ver películas de guerra, ni siquiera me gustan esos matones. Yo no sé por qué a los hombres les encantan las películas de guerra. Porque ¿Se sienten machos o qué? Claro, se sienten machos, se proyectan en el tipo que está en la película. A mí, yo no quiero ver películas de guerra, yo no quiero más guerra. Pero es que estamos en un país en guerra. Por eso, pero ni un muerto más, mira. La diferencia es que acá en las ciudades no la vivimos, la viven en el campo, tal cual como la vivieron en Rusia. Eso lo dice la Comisión de la Verdad, dice. Ni Cali, ni Bogotá, ni Medellín saben lo que está pasando. ¿Qué van a saber? Aquí saben que un tipo llegó y le puso una pistola y se le robó el celular. No, las masacres están en el Salado. Las violaciones. Las violaciones están en el campo de batalla. Los desaparecidos. Los desaparecidos, los falsos positivos. Dios mío, eso no se vive en las ciudades. Por eso creo que no tienen autoridad. Eso es para mí lo grave, que los que van a votar el plebiscito, lo que sea, la mayoría vienen en las ciudades, porque la gente, hubo un proceso de urbanización de Colombia, organizado en gran parte por las mujeres que se vinieron del campo a la ciudad, y
la mayoría vive en la ciudad y la gente del campo, que es minoría, no saben qué pasa. Pero yo sí no quiero perder la oportunidad de decir aquí que hay que crear una universidad política para la mujer, para que la mujer se prepare, porque esto tiene que cambiar. Pero se prepare para la guerra también. No, se prepare para matar la guerra. Que las mujeres se preparen para matar la guerra, para vivir en un trabajo de reconciliación, en un trabajo de perdón. Tenemos que perdonarnos, tenemos que olvidarnos, tenemos que saber que pensamos distinto, pero que todos somos respetables. Pero mira lo que dice Svetlana Alexievich, dice que no es matar los cuerpos, es matar las ideas, y eso es lo que no se puede con la guerra, porque matan cuerpos con todo y ideas. Cuenta esta mujer en este libro que, como les habían enseñado en el colegio, que morir por la patria no es morir y que hay que ir a la guerra y que ellas no les importaba nada, que incluso cuando llegaban sabían que había una norma que también creo que hay en Colombia, que no se puede ir todo el tiempo y dejar a los padres solos. Que ellas, por ejemplo, ella que era un hueso débil, la mamá le decía, vos la enfermita, vos que te vas a ir. Y era bajita. Era bajita, era chiquitica, y decía, yo me quiero ir, yo quiero defender mi patria. Es que es como los musulmanes, ellos se inmolan, ellos se matan, se ponen sus bombas, porque para ellos es derechito irse al cielo. O sea, son creencias, son culturas que lo tienen arraigados en el cerebro, que dicen morir por la patria. Pero vamos a un corte comercial y ya regresamos, no nos abandonen. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Daylight come and me don't want go home. Hola, soy Mariana Córdoba. Yo tuve cáncer y he aprendido mucho sobre esta enfermedad. Entre otras cosas, que hay formas de prevenirla. Una de las formas de prevenir el cáncer es vivir de manera saludable, comer frutas y verduras, tener actividad física y no fumar. Tú puedes prevenirlo. Vive más y enférmate menos. Para conocer más, entra a www.minsalud.gov.co y que vivan las mujeres, que vivan sin cáncer. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. ¡Me dejan morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, ¡tin! Mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. ¿Recuerdan, por ejemplo, el presidente de Chequia, Václav? Si no fuera él en el poder en aquel momento, de repente la crisis, el derrumbe del imperio no hubiera sido acompañado con tanta sangre. Lo mismo nos pasa en Rusia. Estamos combatiendo hermanos, los rusos, los ucranianos. Todo depende mucho de la historia. Por un lado, nuestro punto de vista, como nos enseñaron, por ejemplo, en mi época, que una persona no influye en la historia. Sí, podría ser, la persona no hace mayor cosa, no influye. Como dice Gasset, o es época de las masas,
pero yo estoy viviendo en un país autoritario, y lo más triste que es en este país autoritario, sabemos que la dictadura es algo primitivo, embrutece en general la vida intelectual, la vida cultural, todo se estrecha, se pierde. Y por otro lado, nos conmueve esta incapacidad nuestra. En la época comunista, a pesar de que cuando leemos los testimonios, vemos, por ejemplo, que el socialismo dañó a la persona. Debe ser un socialismo con cara humana. Nos estaban contando que, por ejemplo, mi papá me estaba contando que cuando estudiaba periodismo, cuando él regresaba después de vacaciones de 30 profesores en su facultad de periodismo, quedaban solamente 5, a los otros ya habían arrestado, habían mandado a campos. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo puedes hablar de esto así de una forma tranquila? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Cómo fueron al llevar a gente inocente? En este momento yo no hubiera preguntado esto a mi padre. El poder de la dictadura es que a todos los convierte en socios. La solución es una sola, revolución, pero revolución es sangre. Ya sabemos lo que sucedió en Ucrania. Una revolución es imposible sin sangre. Y esta dificultad también es para el artista moderno. Por ejemplo, ¿cómo voy a llamar a personas de mi edad a protestar a una plaza cuando la muerte de cada persona, de cada niña, es una catástrofe? Es muy difícil. ¿Cómo dirá usted a una madre que habían matado a su hijo? No podemos. Cuando yo estaba escribiendo el libro Los muchachos de Zinc y cuando regresé de Afganistán, donde vi lo que hacían las tropas rusas, a nosotros nos llamaban hitlerianos soviéticos, fascistas soviéticos. Yo le dije a mi padre en aquel entonces, ustedes son asesinos, y mi padre lloró. Él no tenía argumento, no podía decir nada, lloró. Mi padre murió hace poco y tengo sensación de vergüenza por ponerlo a llorar, por hacerlo llorar, porque yo creo que el odio no nos va a salvar. En los años 90 nosotros odiábamos a mis padres, éramos presumidos, considerábamos que nuestros padres se quedaron callados, ellos son traidores, son miedosos, aunque ellos vivieron en unas épocas horribles, en épocas de los campos de Stalin. Nosotros fuimos muy crueles. Yo, personalmente, yo tuve que vivir mi vida para entender que no es tan fácil. No es fácil lograr un Estado libre. Eso requiere víctimas. No podemos tratar a la generación de nuestros padres de manera arrogante. No. Uno no puede convertirse en alguien inteligente en 50 años. No, eso no es mayor cosa. Yo creo, estoy segura que solamente amor nos va a salvar. Y este es el motivo de mis libros. Cuando escribo no estoy pensando en recoger colección de horrores. No, nuestra vida está llena de horror. Aquí en Colombia, por ejemplo, me encontré con víctimas de conflicto armado. Dios mío, parecía que yo estuviera escuchando a nuestra gente, a nuestras madres cuyos hijos fueron matados en Chechenia, o con personas que perdieron sus seres queridos durante la Segunda Guerra Mundial.
la violencia es muy similar. Y lo más asombroso es que no queda bondad con esta violencia. Pero ahora, cuando estamos en esta época autoritaria, cuando encarcelan a personas por 6, 10 años por participar en una manifestación, cuando de nuevo ponen bolsas en las cabezas para asfixiarlos, estamos regresando otra vez a estas épocas de Stalin. Y pienso, ¿por qué? ¿Por qué no transferimos la bondad, pero sí transferimos esta bolsa de plástica de una época a otra? Toda mi vida me dedico a la violencia, al mal. Y para mí, tengo una relación muy difícil con el sufrimiento. Por un lado, el sufrimiento es tratar de transferir una información, pero por otro lado, el sufrimiento deforma, pone corrosivo a una persona. Hay una discusión muy famosa en la literatura entre Solzhenitsyn y Salamova. Solzhenitsyn consideraba que el sufrimiento eleva a una persona, la ilumina, es como un purgatorio para una persona. Pero Salamova decía que un campo de concentración corrompe tanto al verdugo como a la víctima. Yo estoy más cercana a la segunda opinión, porque nosotros toda la vida vivimos entre verdugos y víctimas. Todo lo que nos rodeaban, todos son o víctimas, por ejemplo, Chernóbil, o los que lucharon. Rusia combatió en todos lados, en Afganistán, en África, por todos lados. Todos son víctimas. Y los verdugos como que se disuelven en la vida de una forma maravillosa, saben esconderse, camuflarse. Después de cualquier acontecimiento quedan víctimas. Pero cuando trataba de ubicar a verdugos, pude ubicar a un par de personas. Y ellas no están arrepentidas, no. Estas personas consideran que pertenecieron a su época, siguieron los órdenes, que el culpable es Stalin, culpable es Beria, y estas personas no, solamente siguieron las órdenes, no tienen la culpa. Tengo una historia en mi libro que es muy importante para mí. Cuando un estudiante cuenta que cuando pequeño amaba mucho a su tía Olga, él era una mujer muy hermosa, de niño estaba enamorado de ella cantaba, tenía una voz maravillosa, pero cuando llegaron a la perestroika, la madre contó que la tía Olga denunció a su propio hermano y el hermano murió en... Esperamos que este homenaje a esta escritora rusa les haya gustado. Queríamos pues darles este episodio con algo tan duro como lo de la guerra, pero también queríamos hablar de la Feria del Libro en Bogotá, que fue un éxito, que este libro se vendió mucho y que hubo libros para niños, que había actividades para niños. Qué lástima que en Cali no haya una feria del libro como la de Bogotá. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo todos los caleños porque parece que es necesario crear esta semilla de la lectura. Los niños y los jóvenes cada día leen menos, que hay que ver ese triunfo exorbitante del YouTube con 23 millones de gente hablando con él. Me parece que es algo que es un facilismo y lo más importante es leer. Sí, pero de todas formas los libros no se van a acabar nunca y esperamos en algún momento tener en Cali una feria del libro tan importante como la de Bogotá. Nos despedimos hasta dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Y terminamos diciendo, hay que matar la guerra, hay que matar la guerra.